Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que no puedes ver, pero sin lo cual no podrías vivir ni un segundo. Está dentro de ti, manteniendo tu corazón latiendo. Está en la cima de la montaña, impulsando las nubes. Está en la pincelada, decidiendo la vitalidad de una pintura. Si alguna vez has tenido contacto con la medicina tradicional china, Zhongyi, las artes marciales, Wushu, o has visto dramas históricos, seguro has escuchado esta palabra. Lo llaman Qi. Así es. Hoy vamos a desglosar Qi, el concepto filosófico más fundamental y misterioso de China. Exploraremos cómo el Qi decide la victoria en las artes marciales, la salud en la medicina y lo más fascinante, cómo esta palabra impregna nuestra expresión diaria en mandarín, permitiéndote sumergirte profundamente en la cultura china mientras aprendes el idioma. ¿Están listos? Respiren profundo. Xi Qi. Empezamos. La materia prima del cosmos. Para empezar, miremos la raíz. El carácter Qi originalmente representa el aire y las nubes. Por eso, el primer significado de Qi es físico. Se refiere a cualquier gas o sustancia sin forma definida que se dispersa libremente, como el Kongqi, aire, que respiramos, el Yangqi, oxígeno, que permite que nuestras células vivan, o el Meiqi, gas, que usamos para cocinar. Esta naturaleza invisible también se refleja en los fenómenos naturales. El tiempo, tianqi. El clima, qihou. O incluso los jieqi, esos ritmos estacionales que ya exploramos en un video anterior. Pero los antiguos chinos fueron más allá. Crearon el carácter tradicional, qi, añadiendo abajo la palabra mi, arroz. Esto es clave. El qi es el vapor que sale del arroz cocinándose. Es la unión perfecta entre materia y energía. No es solo espíritu, ni solo materia. Es el puente. También usamos el qi para lo que percibimos con la nariz. Los olores, qi wei. Por ejemplo, xiangqi, aroma agradable. Xiangqi, olor fuerte a pescado o a carne cruda. O chouqi, mal olor. Y en la filosofía, esto se eleva. Para taoísmo, todo bajo el cielo es un solo qi. Wan wu jie qi. Para el confucianismo, el qi también es moral. Esa energía recta que fortalece el carácter se llama Haoran Zhi Qi.
El chi en el cuerpo, el flujo vital. Si el universo es chi, tu cuerpo es un microcosmos. Y en la medicina tradicional china, el chi es la fuerza dinámica que hace funcionar los órganos. Esta vitalidad básica se llama yuan qi. El chi también se refiere a la respiración o los signos vitales. Decimos que alguien mei qi le o duan qi le cuando la vida se apaga. La salud depende de que el chi y la sangre, xue, fluyan libremente, qi xue chang tong. Hay una regla de oro, tong ze bu tong, tong ze bu tong. Si fluye, no duele. Si duele, está bloqueado. Si tienes poca energía, tienes qi xu. Y si el cuerpo enferma por el ambiente, usamos términos como shi qi, humedad, o tan qi, flema. Aquí entran el qigong y las artes marciales. Wushu no es solo fuerza muscular, es el arte de yun qi, mover el qi. Un maestro debe estar son, relajado pero sin perder la estructura, para que la energía fluya. Además, el estado de tu qi define tu estado mental. Una persona valiente tiene yongqi, coraje, y gran qi po, audacia. Su presencia llena la habitación con un gran qi shi, ímpetu o fuerza. El qi en el arte, la estética del vacío. Esta energía invisible también vive en el arte. En la caligrafía, cada trazo tiene qi li, fuerza de qi. Pero lo más importante en una pintura es el qi yun, ritmo vital. ¿Cómo se logra? Con el liu bai, dejar espacio vacío. Ese vacío no está vacío, está lleno de qi circulando, permitiendo que la obra respire. Curiosamente, también usamos qi para describir el estilo o las costumbres de una persona. Xi qi. Por ejemplo, alguien que parece un intelectual elegante tiene su sheng qi, aire de erudito. Pero alguien que es demasiado delicado o mimado tiene zhao qi. O si algo es de mal gusto, decimos que es su qi, vulgar. El qi en las palabras, psicología diaria. Finalmente llegamos a la parte favorita de los estudiantes. El qi es el cemento del idioma chino. La ira, sheng qi y shou qi. Sheng qi
significa enfadarse, pero literalmente es producir chi. Imagina la ira cuando un gas nocivo que se genera dentro. Por eso también usamos chi como verbo. No me hagas enfadar. 你别气我. Cuando estás muy enfadado, necesitas 消气, disolver el gas o calmarse. Y si alguien te hace bullying o te trata mal, tú estás 受气, recibiendo o sufriendo agravios. A veces para sobrevivir en el trabajo, tienes que 忍气吞声, tragar el chi y callar la voz. Lo social, 客气y 和气. Ser educado es 客气, chi de huésped. Cuando dices de nada, dices 别客气. No actúes como invitado. Siéntete en casa. Lo ideal en China es ser 和气, chi armonioso o amable. El carácter, 小气 y 大气. Una persona tacaña o de mente estrecha es 小气, chi pequeño. Alguien generoso y con clase es 大气, chi grande. El destino, 运气 y 福气. La suerte se llama 运气, chi en movimiento. No es azar estático, es flujo dinámico. El destino de una dinastía o persona se llama chi shu. Y si tienes una vida feliz y afortunada, tienes fu chi, chi de felicidad o bendición. Sabor a vida, 烟火气 y 人气. 烟火气 literalmente es el chi del humo y el fuego. Es el olor a comida casera, el ruido del mercado. Se usa para describir lugares con vida cotidiana. Cuando un lugar tiene 烟火气, la gente quiere quedarse. Y entonces aparece otro chi muy importante, 人气. 人气 es la energía que nace cuando hay gente, hay movimiento y hay interacción. Un barrio, una calle o un mercado con mucha gente se dice que tiene 人气. Cuando hay 烟火气, hay 人气. Y cuando hay 人气, la vida está realmente viva. Por extensión, 人气 también se usa para hablar de lo popular, que es una persona o una cosa. Por ejemplo, 这部电影获奖后，女主角的人气大涨。Después de que la película ganara el premio, la popularidad de la actriz protagonista aumentó considerablemente. El chi es la física de los chinos, pero también su medicina, su arte y su lenguaje. Es el hilo invisible que conecta todo. Nos recuerda que estamos en un flujo constante. No es un concepto místico lejano, sino una forma de percibir lo sutil. La próxima vez que respires hondo, recuerda, estás participando en la danza eterna del chi. Espero que este viaje te haya llenado de mucho yuan chi para tu día a día. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos en la próxima. 再见。